Con este tema le damos la bienvenida a Yanay Silverstein, que está allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Yanay? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Me imagino que vos identificaste el tema al toque. Y sí, y me puse contento cuando me dijo aquí Martín que salía ese tema porque dije, uy, hoy no vamos a hablar de manifestaciones ni de reformas, o en todo caso hablaremos de algún tipo de reforma que no es la judicial. Sí, bueno, yo recién escuchaba las noticias de ustedes y que ustedes pasaban ahí en un minuto y con esto de los chicos que no se quieren presentar al reclutamiento, dije, ya tenemos para enganchar por ahí y nos vamos por ahí. Pero no, yo te dije la semana pasada que realmente mi intención en lo posible era empezar a entrar en ambiente de Lul, que ya de hecho estamos, creo que hoy es 13 de Lul, y esta versión, que es la original de Leonard Cohen, de su canción Who by Fire, que está basada en la Tfilá Unetanet Tokef, que se canta en el Musaf en Yom Kippur, eh, sobre el destino de cada ser humano y quién va a morir, quién va a vivir y cómo van a morir. Bueno, es uno de sus grandes éxitos, un clásico, y creo que es una buena forma, un poco solemne, un poco sombría, sin duda, pero bueno, por algo son llamados los días Yamim Noraim, ¿no? Los días terribles. Y aparte yo estaba pensando ahora que en realidad son días que conmemoran eh, cosas que no sucedieron. Es decir, si bien Rosh Hashanah conmemora la creación del hombre, por decir algo histórico, que no es histórico, por supuesto, es mitológico, en realidad no conmemora nada concreto, es un proceso individual, mismo Sukkot, que supone que es la festividad de las cabañas, por cómo vivían nuestros antepasados en el desierto. En realidad lo que supone el mes de Tishrei es un proceso interior muy rico, muy profundo, muy complejo, que a mí me excede, por supuesto. No estoy preparado para hablar de eso, pero lo digo intuitivamente. Y creo que tenemos que empezar a pensar en eso. Este año es un año muy especial y también lo digo ahí en la columna. En realidad todos los años pueden ser muy especiales, cada Shabbat puede ser muy especial porque siempre algo distinto le está pasando a uno, a dos, o a tres, o a cuatro, o a la comunidad en general. Pero creo que este Yom Kippur es muy especial porque le está sucediendo algo a todo el pueblo de Israel, que otra vez está sucediendo en Israel, pero está derramando por sobre todo el mundo y cada vez más y más y más y más. Pero no vamos a entrar en el tema ese hoy. Ahora, también lo que tiene de especial este año es que se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur. Y la guerra de Yom Kippur es una guerra que creo que, no sé si tanto desde la Golá, desde la diáspora, pero sí desde Israel, es cada vez más vista con una mayor dosis de crítica y de análisis y de autorresponsabilidad en lo que supuso, por más que después tuvimos la euforia de estar a 60 kilómetros de Damasco y a 100 kilómetros del Cairo y de haber cruzado el canal y la imagen de Ariel Sharon vendado, en fin, todo aquello, el principio de la guerra, que empezó en Yom Kippur en aquel año, a la tarde, fue un destrozo, fue un destrozo. Y creo que recién lo estamos empezando a ver ahora. Tal fue el destrozo que, bueno, después hubo una comisión investigadora, cae Golda Meir, sube Rabin, pero a los pocos años cae definitivamente el laborismo y sube Menachem Begin y cambia toda la historia política que tiene que ver con lo que está pasando hoy. Es decir, mucha gente conecta lo que pasa hoy con la muerte de Rabin y es legítimo el, la muerte de los acuerdos de Oslo, en fin, todo eso. Pero yo creo que siempre históricamente podés irte a un punto determinado y ver cómo eso influye en la historia. El otro día escuchaba a Mika Goodman hablando del episodio de la Altalena, cómo Menachem Begin evita una guerra civil, ¿no? Cuando se está hablando todo el tiempo ahora de guerra civil, es una tesis que él propone, de que Ben Gurión fue muy duro y muy despiadado y muy inequívoco y Menachem Begin ordenó a su gente no contraatacar y no generar ahí
una guerra civil cuando estábamos empezando la guerra de liberación. Así que digo, cualquier hecho histórico puede ser una referencia y un punto de comienzo, pero creo que la guerra de Yom Kippur, eso incluso cuando yo estudiaba en literatura, uno lo veía por ejemplo, en literatura de los Estados Unidos. Me acuerdo de una profesora que llamó la atención y dijo que ¿se acuerdan de aquel libro, la serie Mayo, el libro Catch 22, Ujú. que tenía mucho humor, mucha ironía sobre la guerra, De- sobre la guerra y qué sé yo? Decía, Ujú. bueno, después de la guerra de Vietnam seguramente no se podría escribir algo así. Bueno, en Israel también la guerra de los 6 días generó una euforia que duró todos esos años, y que fue parte también del fracaso, ¿no? La subestimación. Yo me acuerdo, yo era un niño de 10 11 años, y las canciones que nos enseñaban, que Rabin espera a Nasser, que nos decían que los soldados egipcios eran cobardes, y bueno, es decir, algo que fue una coyuntura y una operación brillante de Israel y que también cambió la historia, de eso podríamos hablar muchos programas. eh, Unos años después, Sadat con Siria toman esta iniciativa, hacen este ataque traicionero en un momento muy, muy particular, con mucha alevosía, pero consiguen durante un par de semanas, consiguen poner en jaque a Israel. Hay una pérdida de vidas y hay una cantidad de heridos y mutilados enorme. Y bueno, después Israel se recupera gracias al convoy americano y al heroísmo israelí, porque Israel no tiene chance de perder una guerra así. La gana, y pocos años después se firma el Tratado de Paz con Egipto, pero Sadat ya digamos, había curado el herido orgullo egipcio y de los árabes. Entonces creo que tomar en cuenta este año Yom Kippur, y yo en lo personal pienso hacerlo, tomar en cuenta Milhemet Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, como, bueno, una guerra de Yom Kippur, una guerra que supone introspección, que supone mirar hacia adentro, que supone la autocrítica. También yo revisaba un poco históricamente, y salvo el episodio de Entebbe en 1976, creo que después, sí, hubo también, creo, la destrucción de la planta nuclear en Irak, pero dejó de haber estos actos de estos triunfos así fulminantes y de heroísmo. Por otro lado, toda la prevalencia israelí estuvo siempre, fue lenta, fue sucia, fue complicada. Es decir, la guerra en el Líbano, después las intifadas, es decir, ganamos, prevalecimos y cada vez tenemos más poder y más fuerza, y no tuvimos que usar energía atómica, nada por el estilo, pero cada vez se hizo más complicado y más difícil. Y creo que tiene que ver también, bueno, con lo que está pasando hoy. Entonces, va a ser un Yom Kippur especial, va a ser un Yom Kippur para pensar en todas estas cosas. ¿Qué somos como pueblo? ¿Qué queremos ser? Eh, ¿Cómo nos relacionamos con nuestros vecinos? Hay un montón de tratados de paz que están para caer, lo de Arabia Saudita. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras minorías, que es uno de los grandes temas que está arriba de la mesa por la reforma judicial, y si la Corte pierde su poder? Creo que es como una revisación no solo de lo que pasa en Israel, sino de cómo nos percibimos como judíos, este, siempre perseguidos y siempre en esa actitud devota, o si nos hemos convertido también un poco en perseguidores y en soberbios, y Yom Kippur en esa exhortación que hacen con Nidrei de rezar con los pecadores, con los avarianim, con los criminales. Es decir, si no te pone un poco a veces en el lugar del que comete errores, del que comete transgresiones, y tenés que afrontarlo. Y creo que va a ir por ahí. Y por último, yo estoy trabajando, leyendo por segunda vez un libro que creo que ya mencioné acá, por un periodista
de habla inglesa canadiense, pero que vive en Israel, que se llama Mati Friedman. Seguramente vos lo seguís en Twitter, y si no lo seguís, te lo recomiendo mucho. Mati Friedman escribió un libro que se llama Who by Fire, que es sobre la experiencia de Leonard Cohen en el desierto de Sinai durante 1973. Y es un poco periodismo, un poco biografía de Leonard Cohen, un poco de cultura israelí, cultura popular israelí, de cómo era el país en ese momento. Y los que éramos jóvenes en esa época, algún año después, nos podemos identificar mucho, pero también creo que tiene mucho, mucho insight y mucho, muy profundo respecto a lo judío y a la naturaleza de los judíos. Así que creo que es el que pueda leer inglés, es un inglés hermoso, está muy bien escrito. La verdad que este hombre, que no es un hombre muy joven, escribe maravillosamente bien. El libro es una joya, realmente una joya. Lo que rescata de Cohen, sus conflictos como judío, entre su nombre hebreo Eliezer y su nombre americano Leonard, en fin, todos juegos y cosas que dan para trabajar mucho sobre identidad y sobre qué lugar queremos ocupar y cómo queremos ser. Entonces creo que en definitiva, cuando estemos haciendo este Yom Kippur, el Bidui, ¿no? Que nos estemos golpeando el pecho, asumiendo nuestros pecados, nuestros errores, y cuando cantemos Sabino Malkeino, y bueno, que podamos pedir y exhortar por una inspiración mayor y por estar más a la altura de lo que se pide de nosotros en toda nuestra tradición, ¿no? Creo que es por ahí. Hoy empiezo por acá, vamos a ver la semana que viene cómo seguimos tratando de estar en este ambiente de Lul. Yo no toco el shofar, no tengo el shofar, pero es un poco ir tocando el shofar a través de la palabra y a través del micrófono de Radio High contigo, Dani, que la verdad es un privilegio para mí. No, gracias. No, quería rescatar de todo lo que has comentado la palabra soberbia. A mí me asusta mucho. En ese momento Israel pecó de soberbio y hoy también. Y algunos de sus dirigentes también. Y a mí me asusta mucho cuando escucho gente en Israel y fuera de Israel decir nosotros somos fuertes, nosotros sabemos cómo defendernos, no somos invulnerables porque por un lado algunos dirán Dios decidió que nosotros vamos a estar acá para siempre y vamos a ser el pueblo eterno, y otro te dirá nosotros en el ejército somos, y en realidad todos somos tan vulnerables como fuertes, y evidentemente la soberbia es mala consejera en estos casos. Israel sigue siendo un país fuerte por un lado y vulnerable por otro, lo será toda la vida, y ahora apareció la vulnerabilidad interna, que es otra de esas situaciones para las cuales un ejército no está preparado, ¿no? Y tampoco lo Yo, está la persona espiritual. yo soy de los que cree que, a ver, yo soy de los que cree que Israel es un país muy, muy poderoso, muy rico, y que puede darse el lujo en algún momento de pecar de soberbia. El problema es que la soberbia no sea el factor que te lleve a tomar las grandes decisiones. Es decir, yo puedo sonar soberbio, pero creo que Israel, si tiene chance si hay chance de sobrevivir en este momento de la historia, en este milenio, de que el Estado de Israel permanezca en el tiempo, es porque estamos en los tiempos de la tecnología, y en los tiempos de la tecnología, donde ya no precisas grandes ejércitos, no precisas todo lo que precisabas antes para controlar grandes imperios. Un país como Israel puede manejarse y puede sostenerse y puede tener un ejército de primera línea y, en fin, tiene mucho más a su favor que hace 1800, 2000 años, cuando era todo cuestión de caballo, fuerza y cantidades de gente, que nosotros los judíos nunca fuimos cantidad de gente. Por otro lado, también digo siempre, y me parece que es un tema bien de Yom Kippur, los judíos no fuimos creados, el pueblo judío, el pacto con Abraham, el pacto de Sinai, ninguno incluye dominarás a otros pueblos. Nosotros no estamos hechos para eso. Capaz que esta situación va a durar 100 años, yo no sé. Yo no creo que vea la solución yo. Capaz que vos sí, ojalá.
pero lo que yo digo es, nosotros no estamos hechos para eso. No, no tenemos Torah para eso. No tenemos Torah. Y yo no sé si la palabra Torah y ocupación, por ejemplo, van juntas o si se pueden conjugar. Entonces me parece que son grandes dilemas. Cuando yo hablo de soberbia, hablo de nacionalismo chauvinista. Hablo de que somos invencibles, etc. Y creo que Yom Kippur nos recuerda que en un momento casi nos vencen, pero no nos vencieron. Y bueno, y que hemos tenido muchos reveses a lo largo de la historia, pero el país sigue estando ahí, sigue siendo muy fuerte y sigue prevaleciendo, y tal vez por eso ahora nos estemos dando el lujo de tener otra vez después de 2000 años, estos problemas internos en forma tan cruenta. Así que bueno, vamos a seguir pensando de acá a este Kippur, y como dice el Mahzor, de este Yom Kippur y hasta el que viene, que venga con paz para todos nosotros. Que así sea, Yanay, te mandamos un abrazo muy, muy grande desde aquí, desde Radio High, y nos encontramos en una semana. Gracias, igualmente. Allí estaba Yanay Silverstein, él está en la República Oriental del Uruguay, nosotros nos damos el gusto y el lujo de tenerlo cada semana. Seguimos en este coffee.